Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ay, madre mía, que se ha descubierto sobre su relación ahora mismo es una locura. Yo flipando todavía, de verdad. Olvídate de todo lo que creía saber, porque la razón oculta detrás de todo su rollo, de por qué actuaban de cierta manera, nadie se lo esperaba. A ver, todos vimos las fotos, los rumores, las idas y venidas. Parecía que todo era muy normal, ¿no? Lo típico de parejas de famosos que se aman y tal. Pero ahora, zas. Sale una cosa a la luz que cambia totalmente la perspectiva. ¿Estaban juntos por amor, por interés, por algo más turbio? Pues agárrate porque creo que la clave está en algo que pasaba detrás de cámaras, algo que les afectaba directamente a ambos. Para ser honestos, yo siempre pensé que había algo especial entre ellos. Esa química que se veía en pantalla, y luego fuera, uff. No era fácil de fingir, ¿verdad? Pero resulta que detrás de toda esa fachada de pareja perfecta, había una presión, una situación que les obligaba a comportarse de una manera muy concreta. Y no me refiero a las productoras o a los fans. Me refiero a algo mucho más personal. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi teoría, es que la relación de Kerem y Hande en su momento fue usada, o mejor dicho, utilizada como una especie de escudo. Sí, un escudo. Piensa en esto, ambos estaban en la cima de su carrera, con una popularidad que no se veía todos los días. Y cuando te conviertes en el centro de atención mundial, todo el mundo quiere saber de tu vida, de tus líos, de tus secretos. ¿Y qué mejor manera de desviar la atención de cosas que podrían ser más complicadas para ellos, para sus carreras, para su imagen pública, que tener la pareja más comentada del momento? Imagínate si hay un pequeño escándalo, una cosa que no quieren que salga a la luz, la gente está demasiado ocupada hablando de Kerem y Hande como para fijarse en otra cosa. Era como tener una distracción gigante, pero una distracción que además les daba muchísimos puntos de popularidad. Muchos dicen que era puro marketing, que todo era un montaje para vender más. Y sí, es posible que haya habido parte de eso. Pero yo sospecho que fue más profundo. Creo que ellos mismos, o al menos uno de ellos, se dio cuenta de que mantener esa imagen de pareja ideal, de la pareja del momento, les daba una protección tremenda. Les permitía hacer cosas, tomar decisiones, sin que nadie les molestara demasiado, porque todo el mundo estaba pendiente de su próxima foto juntos, de su próximo viaje romántico. Piensa en los momentos complicados que seguramente han tenido, a nivel personal o profesional. Si de repente salta algo feo de Kerem, pero está con Hande, la noticia principal sigue siendo Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos y felices. Si le pasa algo a Hande, lo mismo. Es una especie de seguro de imagen. Les daba una cobertura mediática que les permitía moverse con más libertad en el mundo del espectáculo, que es un mundo muy duro y muy observador. La razón oculta, en mi opinión, es que su relación se convirtió en su mejor estrategia de relaciones públicas, pero de una forma muy inteligente. No era solo para fans, era para proteger sus propios espacios, sus proyectos, sus decisiones. Era como decir, mientras todos miran aquí, nadie mira lo que está pasando por aquí atrás. Y la verdad, les funcionó de maravilla durante un tiempo. Y ahora, cuando se separaron, o cuando las cosas se enfriaron, es cuando realmente se vio todo. Porque de repente ya no tenían esa máscara, esa protección. Y han tenido que enfrentarse a sus cosas por separado con el foco puesto encima, pero sin ese escudo que les daba tanta fuerza. Así que, para ser honestos, más allá del amor o la amistad, creo que hubo una parte muy estratégica en todo esto. Una jugada maestra que les permitió navegar las aguas a veces turbulentas de la fama turca. Y lo más interesante es que ahora que lo vemos, te das cuenta de lo inteligentes que pueden ser los famosos cuando se trata de protegerse. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su relación fue realmente una estrategia para proteger sus carreras, o era algo más?